Un cordial saludo para los estudiantes en Maestría en Tecnologías Digitales aplicadas a la educación. Les saluda a su docente Joana Beatriz Ayala Moreno. Vamos a explicar aquí la forma como debemos organizar la presentación y descripción de las variables, la recolección de datos y el análisis de los datos recolectados en el informe final del trabajo de grado. Bueno, en la primera parte vamos a mirar cómo se organiza el capítulo de metodología, que es donde se presenta la planificación. En el capítulo 3 nosotros haremos la presentación de las variables. Esto se resume en esta tabla de operacionalización de variables, de la cual ya hemos hablado con detalle. Nosotros aquí definimos cuáles son las variables que son independientes, es decir, cuáles son esas variables de entrada o esas variables que yo puedo intervenir. Entendamos variable como un término genérico. Sabemos que en la investigación cualitativa se habla más específicamente es de categorías de análisis, pero entendamos variable como ese término genérico que es el objeto de nuestra investigación, es decir, esos detalles en ese acto educativo o en esa propuesta formativa que nosotros estamos implementando o diseñando o aplicando en ese contexto. ¿Qué es lo que va a ser el centro de nuestra atención? Si de pronto la funcionalidad de la herramienta tecnológica, la secuencia didáctica, la respuesta de los estudiantes a la interacción. Bueno, hay un sinfín de características dentro de esa ecología del aula que nosotros podemos detallar. Entonces, nosotros determinamos cuáles son las variables independientes, esas que son susceptibles a ser modificadas y que yo voy a intervenir como investigador para intentar modificar ese contexto de estudio. Y definiremos también entonces cuáles son las variables que son dependientes, las que dependiendo de la que defina como independiente se van a comportar dando respuesta o siendo como el sistema de salida de ellas. La tabla de operacionalización, ustedes saben, es bastante más compleja que estas dos casillas, pero aquí lo resumo diciendo que de las variables finalmente se llega a definir unos instrumentos de recolección de datos. Debe haber absoluta coherencia a partir de esta tabla en la presentación de esos instrumentos a lo largo del resto del documento. Por eso es importante que nosotros aquí asignemos un nombre particular a cada uno de los instrumentos y después le vamos a llamar de la misma manera, intentar mantener este mismo orden en la presentación del documento. El objetivo de esta presentación es precisamente revisar que haya coherencia y que el informe de resultados de esa investigación o de presentación de ese trabajo de grado sea coherente, sea entendible y sea organizado. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros definimos que para esta variable teníamos dos instrumentos de recolección, quizás un pretest y un posttest, que para esta variable tal vez una encuesta inicial o una matriz de observación directa, aquí tal vez una prueba estandarizada. Bueno, dependiendo de lo que se quiera observar, pues vendrán los instrumentos que sean pertinentes, pero esos mismos instrumentos son los que vamos a definir luego. En la siguiente sección de este mismo capítulo 3 de diseño metodológico, que es la descripción de los instrumentos de recolección de datos, y aquí es muy importante que establezcamos la numeración, dándole estilos de párrafo, estilos de título a estos subtítulos de cada instrumento para que sea más fácil navegar en el documento. Entonces, de cada instrumento de manera independiente voy a venir aquí a describirlos. Entonces, todos los que me aparezcan en la tabla de operacionalización de variables, después voy a ir uno a uno a describirlos. Recuerden que esta descripción debe ser completa, debe tener un referente bibliográfico donde nos digan la conceptualización, qué es una encuesta, porque una encuesta es pertinente, con un autor que me justifique eso. Debemos decir en qué momento de la investigación lo vamos a aplicar, si en el diagnóstico, si durante la intervención, si en la etapa posterior para la validación. Debemos describir si es un cuestionario, cuántas preguntas va a tener, a quién se va a aplicar, para qué se utilizarán esos datos. ¿Sí? Hay que hacer la explicación
instrumento por instrumento, que no se nos quede ninguno y que tengan el mismo nombre que tenían en la sección de la tabla de operacionalización. Los formatos de los instrumentos deben estar en los anexos. Sí, aquí no se colocan formatos, aquí se coloca los textos de la descripción completa de cada instrumento. El formato ya de la prueba, de la entrevista, de la matriz, se colocan en los anexos. Igualmente es necesario que todo aparezca con su respectivo título, con formato de título, para que quede en el listado de contenido y en el panel de navegación del documento. Deben tener su título y deben estar todos de cada uno de los instrumentos. La plantilla debe aparecer ahí, y esta plantilla es vacía. Esta plantilla no tiene datos. En el informe no se publican los datos. Hay unos archivos adjuntos al trabajo de grado que al final debemos entregar con los datos recolectados, pero no se ponen en el informe porque el informe es un documento público, y los instrumentos es posible que recojan información que sea sensible, que tenga limitada su publicación, o que sea muy personal. Hasta el nombre de un estudiante, el nombre de un papá, el nombre de cualquier individuo participante es un dato que no se puede publicar. Entonces, en el informe de trabajo de grado no se colocan encuestas diligenciadas donde aparezcan datos particulares de los participantes en la investigación. Bien, toda esta parte entonces hace referencia a la planificación de cuáles son las variables y de lo que yo voy a utilizar. Aparece también el capítulo de técnicas de análisis de datos, en donde yo debo explicar el cómo se van a analizar esos datos. Lo puedo organizar por cada instrumento, o lo puedo organizar de manera general de acuerdo al tipo de datos que voy a utilizar. Entonces, decir, los datos cualitativos se van a procesar de tal manera, o los cuantitativos, o si es monometódica la investigación, pues no habrá que hacer esa diferenciación. Debo decir las técnicas. ¿Qué técnica voy a aplicar para analizar los datos? Si es cuantitativa, pues las técnicas serán estadísticas. Debo mínimamente aplicar un análisis estadístico de medidas de tendencia central, y debo hacer procesos para determinar la variación que hay en esos datos y la correlación que puedan haber entre las diferentes variables. Aquí hay mayor libertad de cómo organizar los subtítulos del capítulo. Debo especificar cuáles criterios de rigurosidad científica se van a aplicar y cómo se van a aplicar, y cómo se puede evidenciar que mi proceso tiene rigurosidad científica. Esto requiere que recurramos a referentes de autores metodológicos válidos, y además es muy importante que nosotros describamos qué software vamos a utilizar para analizar los datos, porque el procesamiento de análisis de los datos debe estar apoyado por algún software. Luego viene el proceso de implementación de la estrategia o de desarrollo de la intervención, del diseño de la propuesta pedagógica y su aplicación. Entonces, durante todo ese proceso de hacer esas pruebas, esas intervenciones, pues nosotros iremos aplicando los instrumentos de acuerdo a cómo hayamos planificado. Algunos se aplicarán antes, otros durante, otros después. Vamos a mirar cómo se presentan los resultados de esos instrumentos que se aplicaron para recoger los datos. Entonces, tenemos, de acuerdo con la plantilla, el capítulo 5. El capítulo 5 se llama diagnóstico inicial. Ahí en el diagnóstico nosotros vamos a presentar los resultados o los datos recolectados con los instrumentos que aplicamos antes de la intervención para caracterizar o conocer el contexto de la población. Insistirles en la importancia de asignar la numeración pertinente a los subtítulos, porque es que es necesario que el documento nos quede bien organizado. Entonces, para este ejemplo, el instrumento 1 y el instrumento 3 que se aplicaban en la etapa de diagnóstico, en la etapa previa a la intervención. En la presentación de los resultados hay que cubrir dos partes. La primera parte es presentar los datos. Entonces, los datos se pueden presentar en tablas, se pueden presentar gráficamente, siendo gráficos de torta y demás, de acuerdo
con las técnicas que se haya prometido que se van a aplicar. Entonces, esa técnica que yo dije que voy a aplicar para el análisis de datos se debe evidenciar ahí en cómo analizo los datos. Se presentan los datos y se hace el respectivo análisis con el software estadístico, descriptivo, estableciendo redes o estableciendo relaciones entre las categorías, pero hay que cubrirse estos dos elementos: presentar los datos, es decir, de manera organizada, decir cuáles fueron las respuestas, cuáles fueron los resultados o los datos recolectados con esos instrumentos, y hacer el respectivo análisis. Es importante que en ese análisis nosotros apliquemos los procesos estadísticos, pero también hagamos relación a la teoría. Es muy importante nosotros decir qué relación tiene esos datos que recogí con la teoría que conforma el marco teórico y con los referentes del estado del arte, si se parecen, si en otras investigaciones encontraron lo mismo, si coincidimos con esos resultados. Es importante que nosotros revisemos que la presentación de los datos sea integrada o sea completa. Me refiero, no es apropiado presentar un gráfico por cada pregunta, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, miren que si tuviéramos 5 instrumentos de recolección de datos, hagan de cuenta que cada instrumento, hagámoslo sencillo, con 10 ítems, tendríamos 50 preguntas por lo menos. Entonces vamos a tener 50 gráficos diferentes. No, hay que buscar la manera de que de cada instrumento se me genere una sola tabla, o si los datos son muy diferentes en un mismo instrumento, de pronto voy a recoger datos de percepción y datos sobre nivel de competencia, por ejemplo, pues entonces yo los agrupo en dos. No es apropiado en un trabajo ya a nivel de maestría que yo esté colocando gráficos de barras, diagramas de torta por cada pregunta. Yo lo que necesito es un análisis integral que me cubra todo el instrumento, y ojalá gráficas complejas que me muestren de pronto el comportamiento de todos los datos recolectados en el instrumento. Como les digo, si con un mismo instrumento recogimos datos de diferente naturaleza o de diferentes dimensiones de la variable, pues se pueden hacer varios gráficos, pero no un gráfico por pregunta. No vamos a hacer este informe de 20 páginas por cada instrumento de recolección. Hay que resumir, hay que comprimir y hay que aprender a ver la generalidad de los datos. Entonces es importante presentar los datos y analizar los datos. De cada instrumento se hace así. Entonces, si aquí para el diagnóstico yo apliqué estos dos instrumentos, del instrumento 3 también los presento y luego los analizo. Deben estar estas dos partes. Analizar no es decir, el 20% dijo que sí, el 80% dijo que no. Eso no es analizar, eso es presentar los datos. Analizarlos es relacionarlos con la teoría, relacionarlos con los antecedentes, sacar conclusiones de esos datos, inferir qué relación tienen con los otros elementos o reflexionar sobre qué significa esa respuesta, qué significa que el 80% hubiera contestado tal cosa. Bien, miren que aquí tenemos solamente dos instrumentos, porque en este capítulo 5 se presentan los datos recolectados en la etapa inicial, en la etapa de diagnóstico. Los resultados de los demás instrumentos se van a presentar en el capítulo 7, el capítulo de análisis e interpretación de datos. Entonces, los instrumentos que ya se presentaron en el capítulo 5 de diagnóstico no se vuelven a presentar acá, sino los que hacen falta, asegurándonos de que estén completos y mirando que esté instrumento 1, instrumento 2, revisando que estén completos, instrumento 3 ya estaba aquí en diagnóstico, entonces no lo presentamos acá y nos faltarían instrumento 4 y 5, instrumento 4 y 5, insistiéndoles, se deben utilizar los mismos nombres. Es que hay ocasiones en que de pronto aquí le llamamos prueba pretest y aquí decimos examen inicial,
¿sí? Entonces son dos nombres distintos que se presta para confusión cuando va el evaluador o un lector a revisar el documento, pues se va a perder porque no está esa coincidencia de los nombres que se les asignaron. Insistir que aquí el capítulo también tiene que quedar organizado. Para cada instrumento asignamos la numeración de subtítulo con numeración de segundo orden, estilo de título para que aparezca en la tabla de contenido y en el panel de navegación del documento, y que se presentan los datos y se hace el respectivo análisis. Recordando que lo más recomendable es que los datos se presenten de manera integral, no gráficos individuales por pregunta, sino de manera generalizada. Aquí resulta de mucho apoyo el software. El software que utilicemos nos va a ayudar a organizar la información. Es precisamente el aporte que me da el software, porque de pronto hacerlo de manera manual resulta más complejo, pero los software especializados en el análisis estadístico de datos, inclusive hay software especializado también en análisis de datos cualitativos, pues me permite precisamente hacer ese análisis de manera más completa, más rápida y más rigurosa. ¿Listo? Entonces se presentan los datos de todos los instrumentos, revisando que no se nos quede ninguno, que no le hayamos cambiado el nombre a ninguno. Para terminar con el análisis de los datos, y esto puede ser otro subtítulo del capítulo 7, es importante, muy necesario, hacer la triangulación. En la triangulación, pues bueno, hay diferentes maneras de presentar la triangulación, y también depende del enfoque de la investigación y de la manera como se plantea la relación que hay entre las variables. Pero pues una forma generalizada de poder explicar esto es tomar como referencia esa misma tabla de operacionalización de variables donde se tenía pues el esquema general de lo que estaba planificado. Con un esquema general se presentan aquí todas las variables que hubiera definido y con el mismo nombre. También eso es importante, ¿sí? Si aquí dije que la variable B es la metodología de enseñanza y aprendizaje aplicada, aquí también debe ser la metodología de enseñanza y aprendizaje aplicada. ¿Sí? No puedo aquí llamar que la B era la metodología y luego venir a analizar aquí que cómo quedó el nivel de competencia. Debe ser coherente y ustedes tienen que devolverse en el documento y verificar eso antes de entregar el documento, antes de que el evaluador o el propio director me diga, no, pero aquí dice una cosa, aquí otra. Ustedes previamente tienen que establecer que esa coherencia esté en el informe. Tenemos en cuenta las variables y se puede hacer inicialmente una tabla de resumen que les sintetice la relación que hay entre esos datos y que les ayuden a comparar y a inferir qué relaciones pueden haber entre los datos recolectados. Entonces en esta tabla se podría organizar, por ejemplo, de cada variable los datos recolectados con los instrumentos en el antes y el después. Podría ser, entonces usted compara cómo estaba antes, digamos que esto hubiera sido un pretest, y después de la implementación o de la intervención, ¿qué sucedió? Podría ser una manera de las variables donde ustedes utilizaron datos en el diagnóstico, pues entonces mirar cómo fue ese comportamiento, o quizás teniendo en cuenta las relaciones de variables dependientes e independientes, pues establecer aquí en una columna un comparativo o una correlación. Si esto se hace en una investigación cuantitativa, pues el mismo proceso de análisis estadístico de coeficientes de varianza me permite establecer de pronto esa correlación que pueda haber entre las variables. Pero si no, también se puede hacer el análisis reflexivo intentando encontrar relaciones, y nuevamente aquí también es importante revisar los antecedentes, hacer la comparación con esas investigaciones que yo tomé como referente, como inspiración para mi trabajo, y mirar a ver si nosotros obtuvimos resultados similares o si los resultados que nosotros obtuvimos contrastan con esos resultados que se obtuvieron en otras investigaciones similares. En conclusión, lo importante es que haya mucha coherencia en el documento.
que no dejemos que el documento se extienda demasiado porque nos perdemos. Por eso es importante tener claridad primero de la estructura general y ser muy organizados, mantener los mismos nombres y ayudarnos de un documento bien etiquetado o con buenos formatos de títulos para nosotros podernos mover y poder analizar el documento o hacer una lectura del documento coherente. Continuaremos revisando cómo se hacen las conclusiones a partir de estos resultados, teniendo en cuenta los objetivos y las variables de análisis.